Queridos compañeros, compatriotas, amigos de la música y más que todo de la cultura, muy buenas noches. Muy contento de estar con ustedes otra vez en nuestra tierra y más que todo ya por segunda vez con el asunto del sonco en este museo, ya que lo habíamos presentado en una conferencia aquí ya en sus principios. Voy a hacer una pequeña reseña histórica muy pequeña de lo que, por qué del charango sonco, y es sencilla. Todo el tiempo que he trabajado como músico folclorista, como todos saben, se ha tomado como norma el charango urbano. El charango urbano, que siempre ha sido al afinado como la guitarra en mi. Hay muchas afinaciones, ustedes saben bien, en el mundo del charango, especialmente en la región de Potosí y en las comunidades tenemos una infinidad de afinaciones, trabajos y tamaños que si no tengo mala memoria, el maestro Kabura ha editado en su libro y se puede leer todas las diferentes variedades y en los festivales en las diferentes comunidades. Pero detectando el charango, se ha visto que el charango tiene una octava y una sexta de tesitura, de esa ampliación. Y para algunos temas que he trabajado con mi grupo Chacaltaya muchos años, hemos tratado de proyectar un poco la esencia de los Andes, tomando elementos de la tecnología musical universal. Había esa falencia. Entonces, algunos temas que sobrepasan la octava se tenía que cortar, volver a bajar, volver a octaviar. Entonces era necesario alcanzar la octava, más de la octava. Y se ha logrado, el charango sonco tiene más de 2 octavas y media, que ya se puede tocar tanto, toda clase de música, más o menos se tiene una tesitura un poco más grande. Ese es uno de los factores primordiales en un principio, la necesidad de tener más tesitura. Y, lógicamente, conservado la identidad sonora de este típico instrumento andino. Después ha surgido otra idea más importante, yo creo que es la principal que al sonco le caracteriza. Y es que, analizando el charango urbano de la ciudad, está afinado al mi de la guitarra española. En las comunidades no es así. Ellos todavía no se han doblegado. Los que se han doblegado son todos los mestizos de la urbanidad. Entonces, por una parte una doblegación, pero por otra parte una adaptación universal para poder dialogar con un piano, dialogar con otros. Entonces se ha logrado la afinación del 440, afinación mi, lo que lleva la guitarra, digamos, traída por los españoles y universalmente se toma. El charango se ha tenido que adaptar, así como la quena de sol, que tampoco existía, y el quenacho en re, también son adaptaciones para poder tocar con la guitarra, que la guitarra, se puede decir, ha sido el aparato armonizador de todo el folclore popular en toda Latinoamérica. En realidad, la armonía, como lo concibe Latinoamérica, está aprendida, tocada, ejecutada, tomada y desde muchos puntos de vista por la guitarra. Entonces, lógicamente, el charango urbano, repito, es la palabra, siempre la voy a utilizar así, se doblegó. Y nunca se ha preguntado realmente, porque tal vez no había el interés necesario. Y haciendo mis trabajos de investigación dentro de la música de los cantos, que es lo que más me interesa, lógicamente, y siempre me ha interesado, se ha visto que ha habido una frustración del charango de no poder adaptarnos a la tonalidad básica de la que tienen las comunidades. Entonces, el charango sonco es más grande por la siguiente sencilla razón de que la columna vertebral en las zampoñas de Charazani, las de Niño Corín, en toda la Pablita Bautista Saavedra, que es el reservorio ecológico de la música nuestra, afina en fa y en do sostenido. Entonces el charango tiene que volver a su origen de su médula vital de afinación, que está en do y fa sostenido. Y esto no es de ninguna manera un invento mío, simplemente es reconocer la gran cultura que tenemos y, primeramente, ¿por qué voy a templar hacia el español? Entonces, agradezco a las comunidades que hasta el día de hoy
muy pocas en las comunidades tocan con zampoña citadina. Siguen manteniendo sus medidas, siguen manteniendo sus taquiñas, y ese es el valor rico que tiene. Las cuerdas se han truncado en su identidad. Entonces, el charango sonco, que, repito, y esto para aclarar, y ha habido muchas discusiones por internet, he tenido muchos colerones, no trata de sustituir a nadie, ni a ningún charango absolutamente, trata de complementar a la gran gama de charangos que existe en Bolivia. Pero con esta premisa de que este charango, lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con la afinación de la comunidad. Y la comunidad en el lago, ellos saben por qué hasta el día de hoy psíquicamente mantienen el do sostenido. La suerte que he tenido un poco, tal vez en Europa, es de ponerme en contacto con la musicoterapia, hice estudios aparte de musicoterapia, y la importancia que tiene la frecuencia en una determinada altura. Y analizándolo más allá, he podido comprobar que en la India también hacen lo mismo, afinan en do sostenido la cítara, y este tono pertenece a un momento, a un chakra determinado, a un momento psíquico determinado de las comunidades, y que es la joya más grande que tenemos. Por un lado. Y por otro lado, el charango de mí, que ha sido la frustración para la parte vocal de los Andes, en general, en todos los Andes, si ustedes analizan la época de los chascas, los payas, que cantan en mí y en la, han nacido los falseteros, los que, bueno, tienen que cantar arriba, que no es una cosa típica en los Andes. Y de ahí apareció todos los grupos chilenos, qué sé yo, hablo de Illapu, de esos que, digamos, imitando a los payas, han hecho un folclore que no pertenece a la tesitura vocal de los instrumentos, pero ellos solamente tienen el charango de mí y la quena de sol, y también simplemente estaban obligados, así como el conjunto de los chascas, digo, por ejemplo. Entonces, tanto la mujer como los niños han sido discriminados en tonalidad, y los grupos no han tenido más que forzar. Lo que no pasa, por ejemplo, en el Perú, que ellos manejan la afinación del saxo y toman el tono de re menor, que está más cerca do sostenido, y cantan sus guaños en una tesitura mucho más natural andina. Esto es muy importante, y eso es tal vez el núcleo básico de la médula del sonco, que es de retomar la afinación y empezar en base a nuestra identidad. No quisiera hablar de la música, porque en realidad no hemos venido a hablar de la temática de la música, sino simplemente hemos venido hoy día a mostrar un instrumento que se complemente con los muchos que existen, pero creo yo, si queremos tener un principio de identidad sonora, lo primero tenemos que es ponernos en contacto con la afinación. Yo le he llamado, por decir un nombre, la tónica de raza, que es la que permite poder sincronizarnos espiritualmente como punto de partida tonal. Esa es la característica básica del sonco. Bueno, el sonco trajo así a toda su familia, y les hemos traído hoy día, no todos, pero parte de la familia, y quisiera mostrarles un poco. Aparte del sonco, Rato, no sé si me puedes colaborar, por favor. Bueno, el charango sonco es el prototipo. En un principio las cuerdas, la afinación es exactamente la misma del charango, pero afinado una tercera menor abajo, en do sostenido. Esto ya se presentó en Potosí el año 2000, en el Encuentro Internacional del Charango. Después ha surgido toda su familia de estos, pero temperados. La guitarra, el guitarrón, el llamado el angelito, la torcidita, muchos nombres que han aparecido. Voy a apresurar un poco porque sé que tenemos otras conferencias y queremos hacer un par de ejemplos. Pero últimamente todavía ha atacado un punto vital que es más importante, que es la afinación natural de los instrumentos.
Entonces, como ustedes verán aquí el sonco, ya el diapasón está un poquito en zigzag, y con este charango se puede tocar en afinación natural. La afinación temperada dentro de la musicaterapia es una afinación que simplemente no pertenece, porque no logra hacer los ciclos de las quintas justas, y el piano, por ejemplo, está estemperado, es completamente antinatural. Se puede decir que todos los intervalos del piano son antinaturales porque no logran el ciclo de la quinta justa, que es el intervalo de fuerza dentro del acorde. Entonces, después del sonco nace su guitarra, también en afinación natural. El guitarrón también para él, que es entre el bajo y la guitarra, también en afinación natural. El bajo, que está afinado también en afinación natural. Y tenemos la octava baja del sonco, también ha nacido el gila, y a este le he llamado el taipi, que es el charango tenor. En realidad tenemos la familia de las cuerdas, los soncos tenores, el tenor, el bajo, sus guitarras de acompañamiento, el guitarrón y el bajo. Otra de las peculiaridades es que las cuerdas hemos afinado en cuartas paralelas o en quintas, que es una de las afinaciones que se puede. Esto retomando a las zampoñas de Charazani, por decir, a todas las zampoñas de la provincia Bautista Saavedra, que ellos, los instrumentos, no solamente en las tarqueadas, en las moseñadas, se afinan así, por cuartas. Lógicamente, si lo afinamos también con octavas solamente, se puede tocar cualquier música. Y bueno, hemos tomado para empezar el reencuentro de identidad de este instrumento con nuestra cultura, es poder hacer un pequeño homenaje al canto, que creo yo que es la música espiritual más grande que tenemos en los Andes. Si algo se está perdiendo es la ritualidad de la música en el sentido espiritual. Yo creo que las quintas y las cuartas y la música espiritual, no artística como es la de las comunidades de toda esa provincia y en muchas otras que existen lógicamente, se caracterizan. Entonces, con esto el sonco trata de volver, sin perder su identidad sonora, a la comunidad. En resumes cuentas, ese es el sonco, y bueno, han pasado ya varios años y estamos luchando porque este sea simplemente un instrumento más para que el alma de los Andes se manifieste a través de sus artistas.